tracto urinario, vamos a ver que aquí se encuentran las infecciones más comunes que son padecidas por la mujer embarazada, y una de las más comunes, la cual es asintomática, es la bacteriuria. Y entre las sintomáticas, pues vamos a tener a la cistitis, la uretritis, y en caso de que involucre la pelvis, cálices renales y parénquima renal, vamos a tener a la pielonefritis. Los gérmenes, pues tenemos a los de gram negativos, el 80 al 90% son la Escherichia coli. También tenemos al Proteus, a la Klebsiella. Y con respecto a la vía de infección, pues usualmente es la vía ascendente. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a los factores predisponentes, vamos a tener estos, que la mayoría de estos son debido a los cambios producidos por el embarazo, como por ejemplo en los fisiológicos tenemos a la glucosuria, a la aminoaciduria, en los mecánicos a la compresión de la vía urinaria, una hidronefrosis, en los hormonales tenemos a la progesterona, en los cambios renales ya tenemos por el aumento del pH, ¿no? El incremento de la filtración glomerular y de la producción de orina. Y por ende hay un aumento del reflujo vesicouretral y entre otros como la multiparidad, el aumento de la frecuencia de actividad sexual, el bajo ingreso económico, la diabetes o infecciones urinarias previas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, vamos a comenzar con la bacteriuria asintomática. Siguiente, por favor. Vamos a ver que esta es la colonización bacteriana del tracto urinario, pero sin sintomatología y es más frecuente, es la más frecuente durante el embarazo. La incidencia vamos a ver que es de un 2 al 7%, y otras bibliografías nos dicen de un 4%. Esto va a tener una diferencia debido a los factores de riesgo que van a tener, como la edad, la actividad sexual, también la paridad, la historia de infecciones urinarias o algunas características socioeconómicas. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a la prevalencia, esta va a ser similar a la que se reporta en mujeres no embarazadas, pero vamos a ver que en las mujeres no embarazadas es un proceso benigno y en las embarazadas hay un mayor riesgo de pielonefritis. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el diagnóstico. Para establecer el diagnóstico, según la bibliografía nos menciona que tenemos que hacer el principal que se utiliza examen es el urocultivo cuantitativo, en la cual el principal mecanismo, el principal signo de que se está dando en este caso la enfermedad es por la presencia de casi 10.000 bacterias por mililitro. Inclusive suele ser cifras mucho mayores, pero este es el indicador pues, principal. Luego de eso, ¿cómo se va a extraer la orina en este caso? La recolección de orina se va a dar mediante la recolección limpia al acecho. ¿En qué consiste más o menos esto? Es que a mitad del chorro de orina, de una orina espontánea, no forzada, es donde se empieza a extraer, pues, ¿no? Esto nos permite eh, una orina mucho más válida y mucho mejor para poder hacer este tipo de examen, pues, ¿no? Seguido de esto, ¿qué motivo, por qué vía más o menos van a utilizar para poder extraer estas bacterias, y mejor dicho, cultivar? Es a través de la técnica de sembrado en agar, que es la principal manera en la cual se utiliza. Seguido de esto, hay otras alternativas, sí, sin embargo, mucho más prácticas que la técnica de sembrado en agar, que es la tirolámina de inversión revestida de agar, que son pruebas rápidas casi, también, o el nitrato, la prueba de nitrato o de gris, o incluso la prueba de glucosa oxidasa. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cómo más o menos se va a dar el manejo en estas situaciones? En el lado derecho tenemos un esquema que se encuentra en la bibliografía, en la cual primero es, por ejemplo, se indica el urocultivo, que es el momento del diagnóstico que mencioné, que justo está incluido el diagnóstico y el tratamiento, pues no, y el manejo. Cuando se indica el urocultivo y recuento de las colonias, más que todo en la primera consulta, se va a verificar dos cosas. Primero, si existe o no existe bacteriuria significativa, que es lo que les mencioné, pues, ¿no? 10.000. ¿Y qué sucede en estos casos?
En caso de que sí exista, eh, se repite el urocultivo y se hace un recuento de las colonias en el próximo control, pues, ¿no? Y luego de esto, en caso de que no, más que todo se repite el cultivo y se hace un recuento de colonias en las 28 semanas de menorrea, pues, ¿no? A las 28 semanas de menorrea, pues, ¿no? Ahora, cuando hay la bacteria, cuando se repitió y existió la bacteria significativa, en ese caso se empieza con un tratamiento de antibióticos por 7 a 10 días. Pero en caso de que no, se va de nuevo a repetir hasta las 28 semanas, hasta que dé una, si es que se da una bacteria significativa, pues, ¿no? Eh, Ahora, cuando se da el antibiótico de 7 a 10 días, luego después de eso, se hace un urocultivo y se hace un recuento, pero eso se hace a las 4 semanas. En caso de volver a haber una bacteria significativa, o sea, se utiliza nuevamente antibióticos de 7 a 10 días y supresores, más que todo hasta el parto, supresores hasta el parto. Y después de eso se vuelve a hacer un urocultivo y recuento hasta las eh, 6 semanas después del nacimiento. Eso es lo que más o menos. Y como les mencioné, la bacteriuria significativa puede ser hasta más de 100.000 colonias, inclusive hasta más de 100.000 colonias, mililitros por mililitros en la orina cultivada, pues, ¿no? Ahora, eh, existen agentes antimicrobianos. Les expliqué que en el tratamiento de la bacteria asintomática se utilizan antibióticos de 7 a 10 días. Sin embargo, hay otros esquemas, pues, ¿no? Dependiendo. Hay tratamientos de única dosis, que son la amoxicilina de 3 gramos, la ampicilina y las cefaloporinas. También la nitrofurantoína y el trimethoprim más sulfametoxazol. Ahora, cuando sean esquemas de 3 días, es amoxicilina de 500 miligramos 3 veces al día. Y también se utilizan ampicilina, cefalosporinas, ciprofloxacina, más que todos las fluoroquinolonas, pues, ¿no? Y también el trimodatin sulfametoxazol. Ahora también hay otras alternativas que son la nitrofurantoína en diferentes esquemas, pues, ¿no? En caso de tratamientos, se utiliza la nitrofurantoína, fracaso en el tratamiento, mejor dicho, se utiliza nitrofurantoína de 100 miligramos 4 veces al día durante 21 días. Y cuando hay supresión de la persistencia bacteriana o recurrencia, se utiliza también nitrofurantoína a 100 miligramos al acostarse durante el resto del embarazo, pues, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ya. Y mis compañeros van a continuar con la siguiente parte. Doctor compañero, buenas tardes. Prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar acerca de la cistitis y uretritis. Cistitis. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. El concepto, ¿qué es la cistitis? Como su nombre indica, ¿no? Cistitis viene a hacer relación a una inflamación. En este caso no es más que la inflamación del tracto urinario y también una inflamación de la vejiga, ¿no? Generalmente dicen que es el resultado, ¿no? De una infección de la vejiga y suele ser más frecuente en mujeres, ¿no? Y más que todo en mujeres embarazadas. Ya les explicaré por qué más adelante. Siguiente, por favor. Dentro de las causas, cabe recalcar que la mayoría generalmente se producen por causas bacterianas. Generalmente, ya que esto da cuando las bacterias que se encuentran fuera del cuerpo entran, ¿no? A las vías urinarias a través de diversos mecanismos, principalmente por la uretra, y comienzan a multiplicarse, ¿no? Dentro de la uretra o las vías urinarias en sí. Y respecto a las causas no bacterianas, tenemos a la cistitis por radiación, por cuerpos extraños, por sustancias químicas o asociadas a otras afecciones, ¿no? Siguiente. Ya. Dentro de los factores de riesgo, como dijimos, ¿no? Los factores de riesgo, dentro de los factores de riesgo tenemos principalmente a las mujeres que presentan, ¿no? Un mayor riesgo de sufrir esta infección. ¿Y cuáles son estas? Las mujeres que son sexualmente activas, que usan anticonceptivos, y en este caso, del que estamos hablando, las mujeres embarazadas, ¿no? ¿Y por qué las mujeres embarazadas? Porque, como bien sabemos, una mujer embarazada presenta cambios fisiológicos, ¿no? Que aumentan este riesgo, ya sea la dilatación ureteral a cargo de la secundaria, ¿no? Una progesterona o la compresión uterina, el reflujo vesicoureteral o la éstasis vesical que se produce en una embarazada, o también, ¿no? El pH urinario, como bien sabemos, en una embarazada tiende a elevarse y esto hace que sea más propicio, ¿no? Para la multiplicación de las bacterias. Siguiente, por favor.
Respecto a los síntomas, vamos a tener principalmente una orina de color, nos dice rojizo rosado, como se aprecia en la imagen, sangre en la orina, molestias en el abdomen, dolor al ardor al orinar, orina con un olor fuerte, con una mayor frecuencia, y malestar general y dolor, ¿no? Incluso en las relaciones sexuales. Siguiente, por favor. Y respecto a las complicaciones, vamos a ver que la principal complicación de una cistitis viene a ser una pielonefritis, ¿no? Y también podemos ver, como dijimos, ¿no? Las hematurias microscópicas principalmente. Siguiente. Respecto al diagnóstico, ¿no? Nos dice que el diagnóstico va a depender de los síntomas y de la zona donde se presume que se dio la infección. Por esto es que se realizan, ¿no? Ciertas pruebas oportunas para diagnosticar con seguridad una cistitis. ¿Cuáles son? Nos dice tres principales, que viene a ser un análisis de orina, un examen físico y un antibiograma. Siguiente, por favor. Como dijimos, ¿no? En las pruebas, dentro del examen de orina también podemos añadir otra, ¿no? Que es el urocultivo, nos dice una ureografía, un examen general de orina y también la ecografía abdominal, que puede ayudarnos, ¿no? En el diagnóstico de la cistitis. Siguiente. Respecto al tratamiento, nos dice primeramente que el tratamiento principalmente es el uso de antibióticos, porque ha demostrado una mayor tasa, ¿no? De éxito, y también respecto a la base del antibiótico que debe usarse, nos dice que debemos seguir ciertas pautas, como por ejemplo, saber cuál es el tipo de bacteria que está provocando la infección, ver la tolerancia de la paciente, ver los posibles efectos adversos y ver el coste y disponibilidad. El cuadro nos muestra antibióticos de primera, segunda elección y de tercera elección, pero nos dice que si no sabemos el grupo exacto de la gente que está causando, debemos ir con con un tratamiento empírico, ¿no? Que nos dice que generalmente está a cargo de un antibiótico de primera generación, que podría ser la nitrofurantoína, 100 cada 8 horas por 7 días. No dice que respecto a la nitrofurantoína tenemos que tener cuidado, ¿no? Al administrarla en el tercer trimestre. Podemos administrar el primero, pero con cuidado, en el segundo, pero en el tercer trimestre tenemos que tener cuidado. De la segunda generación, que nos recomienda para un manejo más o menos empírico, nos dice que es, ¿no? La amoxicilina, o también puede ser también la cefuroxima. Y respecto al de la tercera generación, que nos recomienda más que todo es la fosfomicina, ¿no? Nos dice que lo podemos dar en dosis única de 3 gramos. Siguiente, por favor. ¿Y cómo debemos prevenir, no? Una cistitis nos dice que las recomendaciones que nos dan los especialistas es beber gran ingesta de líquidos, orinar frecuentemente, no retenerla, aplicar compresas calientes y vestirse adecuadamente, ¿no? No usar ropas apretadas que pueden agravar, ¿no? Este cuadro. Siguiente. Ahora pasamos a hablar de la uretritis. Siguiente. Ya, como bien dijimos, respecto a la uretritis, ¿no? Que como su nombre indica, hace alusión a una inflamación de la uretra. Debemos saber que la uretra femenina normalmente tiene 4 centímetros y como producto del embarazo esta se abre y se hace más propensas a las infecciones. Eso lo explicaré más adelante en la fisiopatología. Siguiente, por favor. Ya, ¿qué es la uretritis en sí? La podemos decir que es la infección de la uretra, ¿no? El conducto que transporta, como ya sabemos, la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. Su fisiopatología es, siguiente, ver. Ya. Nos dice que la mucosa de los órganos genitales es la principal vía de entrada para los microorganismos. Estas, durante las relaciones o durante el embarazo, que las vías tienden a dilatarse y esto va a permitir la entrada de los agentes patógenos. También se puede dar, ¿no? Cuando está en contacto con lesiones ulcerosas, vesiculares, cuando está en contacto con secreciones no cervicovaginales, o cuando tiene relaciones, ¿no? Durante el embarazo, o cuando está en contacto, ¿no? Con cualquier secreción que tenga agentes infecciosos. Mediante esta secreción, y debido a que el embarazo se da una mayor distensión y mayor éstasis, y como el pH también cambia, se vuelve un medio sucinto, ¿no? Para que se desarrollen estos microorganismos. Siguiente. Nos dice que los patrones de esta enfermedad nos puede dar una infección sistémica o una infección local, ¿no? Generalmente también nos puede darnos, nos dice, ¿no? Una afectación local con diseminación regional o una lesión local con fenómenos inflamatorios reactivos.
Siguiente, por favor. Y según su etiología podemos dividir, ¿no?, a la uretritis en dos grandes grupos, la uretritis gonocócica y la no gonocócica. Respecto a la gonocócica, vamos a ver que el principal germen es la Neisseria gonorrea, y la uretritis no gonocócica tiene como principales gérmenes a la Chlamydia trachomatis, y en un 25%, ¿no?, nos dice que son otros agentes desconocidos. Siguiente, por favor. Ya, respecto a las causas, nos dice que, como bien dijimos, ¿no? Esta puede ser causada por bacterias o por virus, y las infecciones se transmiten, ¿no? Sexualmente, o nos dice más frecuente sexualmente, ¿no? Y también se puede dar, ¿no? Nos dice por sensibilidad a químicos utilizados en espermicidas, jaleas, cremas, espumas, u otros, o algunos métodos también anticonceptivos, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a los riesgos nos dice que es ser mujer, y en este caso ser embarazada, ya les expliqué por qué, o tener relaciones sexuales en el embarazo, tener un alto comportamiento sexual durante el embarazo, y algún antecedente, ¿no?, de una enfermedad de transmisión sexual en la gestante. Siguiente, por favor. Respecto a la sintomatología en las mujeres, nos dice que todo comienza con un dolor abdominal, que posteriormente va a causar una disuria en la paciente, después un dolor pélvico, un flujo vaginal, una micción urgente generalmente, después una fiebre y escalofríos, y también puede causar, dijimos, ¿no?, un dolor durante las relaciones sexuales. Siguiente, por favor. Respecto a las complicaciones de la uretritis, vamos a ver que existe un estrechamiento de la uretra, aumenta el riesgo de infecciones de vejiga o riñones, y generalmente cuando la gonorrea no es tratada, da, ¿no?, acumulación de pus alrededor de la uretra. Este absceso va a causar divertículos ureterales, y posteriormente, si perfora la piel, la vagina o el recto, la orina puede fluir hacia el exterior, ¿no? Siguiente, por favor. Y respecto a las tres principales complicaciones, en la mujer tenemos la cistitis, la cervicitis y una EPI, ¿no?, una enfermedad pélvica inflamatoria. Siguiente, por favor. A continuación les explicaré las complicaciones más detalladamente, dividiéndolo por el agente etiológico, ¿no? Respecto a la uretritis gonocócica, como bien dijimos, está causada por la Neisseria gonorrea principalmente. En mujeres nos dice que las complicaciones que nos puede dar una uretritis gonocócica es una bartolinitis, una EPI, una perihepatitis y una estenosis tubárica. Y si es una uretritis no gonocócica, principalmente nos va a dar una EPI, nos puede dar incluso un embarazo ectópico, un aborto espontáneo en el caso de la gestante, un parto prematuro también, y una salpingitis o endometritis. Siguiente, por favor. Ahora les hablaré acerca de la vía de examinación, ¿no?, para las mujeres. Tenemos principalmente, nos dice, todo comienza con una examinación pélvica abdominal, después visualizamos la secreción de la uretra, vemos la sensibilidad en la parte baja del abdomen, y posteriormente medimos la sensibilidad de la uretra. Ese es el orden que debemos seguir. Siguiente, por favor. Respecto a los exámenes, nos dice que podemos pedir ciertos exámenes, ¿no?, como puede ser conteo sanguíneo completo, el examen de proteína C reactiva, el ultrasonido pélvico, urocultivos y exámenes de orina, exámenes para gonorrea, clamidia y ETS para hallar, ¿no?, con más exactitud la causa exacta, y una muestra ureteral principalmente. Siguiente, por favor. Y respecto al tratamiento, esta varía también de acuerdo a la etiología. Si es una uretritis gonocócica, nos dice principalmente ceftriaxona 250 miligramos, intramuscular dosis única, más azitromicina 1 gramo vía oral dosis única. Y si es una uretritis no gonocócica, azitromicina 1 gramo vía oral dosis única, más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y finalmente, siguiente, por favor. Vamos a hablar acerca de la prevención. Nos dice que si van a tener relaciones, en sí nos recomiendan no tener relaciones durante la gestación, pero si van a hacerlo, el uso de preservativo, dejar de usar ciertos jabones o lociones que puedan dañar o afectar a la mujer, y no tener múltiples parejas sexuales. Eso sería lo siguiente. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Voy a continuar con la exposición. Ahora hablaremos acerca de pielonefritis aguda. Siguiente, por favor. Bueno, como ya manifestaron mis compañeros, la bacteria asintomática, a diferencia de las personas que no están embarazadas, van a tener una importancia el tratamiento en sí para las complicaciones que pueda traer, porque a partir de una bacteria asintomática
un tercio de las embarazadas que la tengan van a desarrollar a lo largo de la gestación una pielonefritis si es que no se tratan. En cuanto a la prevalencia, menciona que la pielonefritis aguda va a ser la complicación más frecuente del embarazo y tiene una prevalencia del 1 al 3% de todas las mujeres embarazadas. Y además va a tener consecuencias tanto a ella misma, a la gestante, como al producto. En cuanto al producto, va a estar relacionado con un parto pretérmino, es decir, con el neonato va a sufrir complicaciones de la prematuridad y también está relacionado con bajo peso al nacer. Y en cuanto a la madre, como sabemos fisiológicamente el embarazo es un estado donde la inmunidad está disminuida. Es decir, algunos tóxicos, algunas complicaciones en este caso la pielonefritis van a afectar mucho más a las gestantes. En este caso, si es que el germen, en este caso el más común, el E. coli, va a traspasar la barrera hemática y va a haber una bacteriuria, es mucho más probable que se complique, incluso llegando a la muerte, con complicaciones como el shock séptico o el síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto. Siguiente, por favor. Además, es importante recordar que en el embarazo van a haber algunos factores que van a favorecer la aparición de una pielonefritis aguda o la evolución a partir de una cistitis o una bacteriuria asintomática. Como recordamos, en el embarazo pues, lo vamos a dividir en factores ya sean mecánicos y factores físicos, perdón, hormonales y físicos. En cuanto a los factores hormonales, tenemos que recordar que en el embarazo los estrógenos y la progesterona van a estar aumentados, lo cual va a conllevar que va a haber una dilatación sanguínea a lo largo del cuerpo para mantener la gestación, pero esto también va a implicar el músculo liso que también va a poseer el tracto urinario. Y esta dilatación va a conllevar una dificultad en el vaciado completo de la vejiga en este caso. Y este va a ser un medio propicio para que las bacterias se multipliquen y causen una infección. También va a contribuir esto a los factores mecánicos o físicos, porque a partir del segundo trimestre principalmente, vamos a ver que el útero grávido, por su tamaño, por el crecimiento que va a tener fisiológicamente, va a construir algunas estructuras, como puede ser la vejiga y los uréteres. Principalmente se ha descrito que el que va a ser comprimido va a ser el uréter derecho. Y esto también va a dificultar la salida de orina y va a crear un ambiente favorable al crecimiento bacteriano. Entonces, a partir de estos parámetros fisiológicos, podemos decir que, o podemos también observar en la práctica clínica, que la mayoría de casos de la pielonefritis va a ser unilateral, porque el más afectado va a ser el uréter derecho, y también que va a ser a partir del segundo trimestre del embarazo. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, no va a variar demasiado en cuanto a la clínica de una persona que no esté embarazada, sea varón o mujer. Vamos a tener tanto síntomas y signos que van a ser característicos de una pielonefritis y que van a diferenciarse de una cistitis, porque sabemos que las pielonefritis van a tener algunos síntomas que van a ser sistémicos. Entonces, la paciente nos va a manifestar que tiene fiebre, que siente escalofríos, dolor lumbar, náuseas y vómitos. También es probable que se pueda encontrar orina turbia con sangre y también que haya poliaquiuria o nos va a mencionar un aumento de la frecuencia cardíaca. O también se dice que hay casos en los que las mujeres no presentan síntomas de la pielonefritis, ¿no? Pero es un caso mucho más raro. En cuanto al examen físico, también nosotros vamos a corroborar algunos de los signos, de los síntomas que nos ha manifestado la paciente y vamos a encontrar hallazgos como la temperatura elevada, taquicardia que lo va a conllevar, taquipnia, ya sea dolor en la parte inferior de la espalda, especialmente del flanco, y va a ser también manifiesto al examen físico de la puñopercusión. Náuseas y vómitos, y también vamos a comprobar a través de medios objetivos el aumento de la frecuencia urinaria. Además que también, ya sea el caso de que haya una complicación mucho más grave como el shock séptico o el síndrome de insuficiencia respiratoria que les mencioné al inicio, también podemos en este caso en el examen físico revelar los signos o revelar lo que nos manifieste estos tipos de complicaciones. Entonces, a partir de la clínica y los antecedentes, también podemos estar haciendo el diagnóstico, que lo vaya a explicar mi compañera. Siguiente. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Continuando con la exposición, yo hablaré de los exámenes complementarios.
En cuanto a los exámenes complementarios, nos dice que el urocultivo va a ser de primera elección. Y mediante el urocultivo vamos a encontrar gérmenes más frecuentes como es la Escherichia coli en un 90%, también Klebsiella nos dice 3 a 5%, Proteus y Enterobacter de 3 a 5%. También se le va a pedir a la paciente un hemocultivo porque nos dice del 15% de estos pacientes pueden presentar bacteriemia. También se le va a pedir sedimento urinario y en el sedimento urinario vamos a encontrar lo que son los leucocitos y bacterias. También se le va a pedir un hemograma. En el hemograma se va a hacer evidente la presencia de anemia. Esta va a ser una anemia hemolítica por la presencia de las endotoxinas. También se le va a pedir lo que son la urea, creatinina para evaluar la función renal. También se le va a pedir lo que es la ecografía renal. En este caso, como vemos en la imagen, se va a ver un aumento en lo que es un aumento a nivel del riñón. También nos dice que va a haber una pérdida de diferenciación córtico-medular. También va a haber una ecogenicidad disminuida o aumentada. También en caso que la paciente presente lo que es disnea, taquipnea, se le va a pedir una radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque estas endotoxinas también nos dice que va a generar una afectación alveolar, incluso con presencia de un proceso de infiltración, y lo que va a ocasionar posteriormente lo que es el síndrome de dificultad respiratoria. También se le va a realizar una monitorización a los pacientes en la cual se va a evaluar lo que es la dinámica uterina cuando éstas presenten unas 24 semanas de gestación. También control de latidos fetales y ecografía obstétrica, porque estas endotoxinas también nos dice que va a tener una afectación a nivel del útero. Y en este caso, en estos pacientes pueden presentar hasta incluso 5 contracciones por hora. Y posterior al tratamiento, estas van a disminuir de 2 a 6 horas. Por lo cual vamos a tener el diagnóstico diferencial como es trabajo de parto, coriamnionitis, apendicitis, porque en la clínica se va a asemejar un poco a la apendicitis porque nos dice que en los casos se va a presentar un dolor abdominal con una irradiación al trayecto ureteral, que sí se podría confundir con una apendicitis, también con el desprendimiento normoplacentario y un mioma infartado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento, nos dice para el manejo, en las pacientes embarazadas se va a optar sí o sí por lo que es la hospitalización, por lo menos durante 24 horas. Posterior a la hospitalización nos dice que se debe administrar una hidratación endovenosa y esto va a ser primordial para revertir a las sintomatologías. Después se le va a pedir un cultivo de orina, sangre, también el hemograma completo, la creatinina sérica y electrolitos, esto cada 48 horas. También se va a hacer un control de signos vitales y la diuresis, que nos dice que debería estar 50 ml por hora, hasta incluso en otros textos lo refiere como 30 ml por hora. También se le va a administrar lo que son los antimicrobianos endovenosos, pero esto en una primera instancia va a ser de manera empírica. Cuando ya se tenga el resultado del urocultivo, se va a modificar según eso los antibióticos. Y nos dice que en los antibióticos que vamos a tener va a ser la ceftriaxona, que puede ser de 1 a 2 gramos endovenoso cada 24 horas. También la cefazolina, se puede administrar también de 1 a 2 gramos endovenoso cada 6 a 8 horas. O también se podría administrar lo que es amicacina, 15 miligramos por kilogramo por día endovenoso. Pero en este caso se tiene que valorar el riesgo-beneficio por ototoxicidad y o nefrotoxicidad fetal. También se puede administrar lo que es la cefazolina, 1 a 2 gramos endovenoso cada 8 horas, más gentamicina, que va a ser 5 miligramos por kilogramo al día vía endovenoso. En caso de que la paciente presente alergia a beta-lactámico, se puede administrar lo que es Aztreonam, 1 gramo cada 8 horas endovenoso, o gentamicina, 80 miligramos cada 8 horas, intramuscular o endovenoso. En este caso, si la paciente va a presentar una mejoría posterior a 48, 72 horas, se va a optar por lo que es el alta hospitalaria. En caso de que no presente una mejoría clínica,
se va a tener que descartar alguna obstrucción del tracto urinario, ya sea como la presencia de cálculos urinarios, distensión ureteral, abscesos o flemones renales. Para optar por lo que es el alta hospitalaria, nos dice que la paciente debe encontrarse asintomática, debe tolerar y comprender el tratamiento antibiótico oral, debe estar ausente la fiebre u otros signos que nos indiquen sepsis, y también se debe descartar la amenaza de parto pretérmino. En caso de recurrencia, nos dice que esta se puede presentar en el 30% de los casos. En estos casos se va a administrar lo que es nitrofurantoína, 100 miligramos al día hasta finalización del embarazo. En caso de que no se resuelva este cuadro, nos dice que puede haber complicaciones como es la septicemia en el 10% de los casos, shock séptico en el 3% de los casos, y puede incrementar lo que es el parto pretérmino. Y con consecuencias en el feto, que es esto, taquicardia, sepsis neonatal y bajo peso al nacer. Y también puede ocasionar absceso renal o pielonefrítico. Gracias. Compañeros, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Vamos a continuar con lo que es nefropatía por reflujo. Primero, cuando una paciente presenta otras patologías como hipertensión arterial y una alteración significativa de la función renal, cuando esta paciente va a estar gestando, nos dice que estos van a influir desfavorablemente sobre el pronóstico fetal, y también va a ocurrir un agravamiento de la enfermedad renal materna. Entonces vamos a tratar lo que es nefropatía por reflujo. Primero, el reflujo vésico-ureteral va a ser no fisiológico y va a estar caracterizado por el flujo inverso de la orina, desde la vejiga hasta los uréteres. Va a ser primaria cuando va a estar relacionada con malformaciones congénitas del orificio uretral y vésico-ureteral. En este caso va a ser hereditario y se ha detectado hasta en 30 hasta 50% de los familiares de primer grado. Y va a haber un reflujo secundario cuando se va a ocasionar porque van a ocurrir lesiones en la vejiga. Vamos a tener una presión intravesical elevada, como ocurre en el caso del embarazo, por obstrucción subvesical, por la presencia de válvulas uretrales posteriores o una disfunción neurogénica de la vejiga. Entonces nos dice que los factores que van a afectar a la infección urinaria, junto con los factores maternos durante el embarazo, junto con estas modificaciones, van a contribuir a que se desarrolle esta nefropatía por reflujo, como por ejemplo dilatación de uréteres, la presión del feto sobre el sistema urinario, un mayor reflujo, el mayor volumen en la vejiga. Ahora, cuando una paciente con reflujo vésico-ureteral ya tiene un daño renal asociado, se va a denominar nefropatía por reflujo o nefropatía cicatricial, que igualmente puede ser congénito o adquirido según su origen. La nefropatía por reflujo adquirido entonces va a ser resultado de una respuesta inflamatoria en la infección del tracto urinario. Esto ocasiona el parénquima, y esta nefropatía por reflujo va a dar histológicamente un proceso de cicatrización, va a tener un proceso de cicatrización. Ahora, la nefropatía por reflujo se hace alusión, o es lo que se denomina también pielonefritis crónica atrófica. Como dijimos, van a tener cicatrices renales de la paciente, ya sea de distribución focal o difusa, y esta va a estar ocasionada por secundarios un daño irreversible en el parénquima renal. Ahora, el término que actualmente se utiliza a esta patología es nefropatía cicatricial, porque nos dice que existe un reflujo vésico-ureteral aséptico que también va a ocasionar esta cicatrización. Entonces, se define como histológicamente, los hallazgos en los exámenes complementarios, vamos a encontrar zonas de hipocaptación en la gamografía renal, esto posterior a una infección del tracto urinario, posterior a una fase aguda. Ahora, el reflujo vésico-ureteral, cuando va a estar diagnosticado en la primera infancia, nos dice que posteriormente va a ocasionar infecciones recurrentes. Y cuando
Cuando esta persistencia va a llegar hasta la edad adulta, va a exponer un riesgo de pielonefritis en la paciente. Y en el caso de la paciente gestante, nos va a predisponer a que el bebé nazca prematuramente. Ahora, también lo que nos va a ocasionar es la nefritis intersticial. Esta, como sabemos, tiene acúmulos de células inflamatorias, linfocitos, monocitos, y en el caso que sea ocasionado por infecciones, se va a encontrar acúmulos de neutrófilos. Ahora, una nefritis intersticial crónica se va a ocasionar en el transcurso de meses a años. Histológicamente, se va a encontrar una cicatrización intersticial, pérdida de masa y una atrofia tubular. Ahora, esto es importante porque muchas veces numerosas nefropatías por reflujo se van a descubrir en el embarazo después de una complicación de pielonefritis. Por lo tanto, es obligatorio en todo paciente que ya haya presentado una pielonefritis, un cuadro agudo, durante el embarazo es necesario buscar la existencia de este reflujo por el examen que sería la cistografía retrógrada después del embarazo. Ahora, también nos menciona que ante un reflujo vesicoureteral persistente, que a pesar de un tratamiento adecuado no va a ceder, también sería útil proponer tratamientos por cirugía. Y bueno, eso sería respecto a las infecciones del tracto urinario en la gestante. Sería